Hola amigos, y estamos en este episodio número 88 de nuestro CardioTips Podcast con ¿qué nos trae la guía 2024 de la Guía Europea de Hipertensión Arterial para el manejo de esta entidad? CardioTips Podcast. Hoy tenemos aquí a la doctora Alexandra Amaya Sepúlveda, hospitalaria del servicio, y hoy nos va a hablar de este tema fenomenal. Alexa, ¿qué tenemos de la guía de hipertensión arterial? Buen día, doctor Conta, y a todos nuestros oyentes. Muy contenta de estar acompañándolos de nuevo en esta oportunidad. Bueno, vamos a revisar entonces la guía 2024 de la Sociedad Europea para el Manejo de Hipertensión Arterial, siendo su actualización previa de las guías 2023. Con esta guía 2024, la Sociedad Europea de Hipertensión buscó, a través de un formato abreviado con algoritmos claros, resaltar los aspectos más relevantes en la práctica, por lo cual nos presentan lo que denominan el Master Plan para el Manejo de la Hipertensión, siendo sus siglas M de medición de la presión arterial, A de Assess o valorar al paciente, ST de seleccionar terapia, ER de evaluar la respuesta. A continuación ampliaremos cada uno de ellos. Empezamos con el primer punto, medición de la presión arterial. Una adecuada toma de la presión arterial es la piedra angular en el diagnóstico y manejo de esta patología, por lo que es el primer paso para este abordaje. Las técnicas aceptadas son la toma de presión arterial. Primero, en el consultorio, con un valor de corte para el diagnóstico de igual o mayor a 140 para la presión arterial sistólica y o presión arterial diastólica mayor a o igual a 90 milímetros de mercurio. AMPA o automonitoreo de presión arterial con un valor de corte mayor o igual a 135 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica y o una presión arterial diastólica mayor o igual a 85 milímetros de mercurio, resaltando la relevancia del automonitoreo en el seguimiento a largo plazo del manejo de la hipertensión arterial y en la confirmación del diagnóstico, en especial si no existe el acceso a un mapa. Y MAPA o monitoreo de presión arterial con una definición de hipertensión con la media de presión de 24 horas, sistólica mayor o igual a 130 milímetros de mercurio y o una presión diastólica mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. En cuanto a la presión diurna, así como el automonitoreo, presión arterial sistólica de igual o mayor de 135 milímetros de mercurio y o presión arterial diastólica mayor o igual a 85 milímetros de mercurio. Y en el ciclo nocturno, presión arterial sistólica de igual o mayor a 120 milímetros de mercurio y o presión arterial diastólica mayor o igual a 85 milímetros de mercurio. El automonitoreo tiene la ventaja de que obtiene un perfil en 24 horas, permite la confirmación de hipertensión arterial y el diagnóstico de hipertensión arterial resistente. Pasamos al segundo punto, evaluar el paciente. Dentro de la evaluación inicial se debe registrar los antecedentes médicos personales y familiares, el examen físico. Dentro de los laboratorios tenemos creatinina, determinación de la tasa de filtrado glomerular, relación albuminuria-creatinuria, sodio, potasio, glicemia en ayunas, hemoglobina glicada, perfil lipídico y evaluar la presencia de signos de hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma. No olvidemos al examen físico aspectos claves para evaluar, incluyendo el peso y el cálculo del índice de masa corporal, perímetro abdominal, evaluar la presencia de daño de órgano blanco, estado cognitivo del paciente, fondo de ojo, auscultación de focos cardíacos y arterias carótidas, palpación del pulso carotidio y arterias periféricas, índice tobillo-brazo, y así podemos identificar signos de hipertensión secundaria como por ejemplo manchas cafés con leche en el caso del feocromocitoma, soplos cardíacos o renales indicativos de coartación aórtica, signos de síndrome de Cushing o acromegalia, entre otros. Según los hallazgos al examen físico y la analítica inicial, una evaluación extendida del paciente puede incluir ecocardiograma, score calcio coronario, Doppler arterial renal, Doppler carotidio, neuroimagen, fundoscopia, acorde a las necesidades individuales de nuestro paciente. Vamos con el tercer punto, ST, que corresponde a seleccionar terapia.
Aquí tenemos entonces que las intervenciones en estilos de vida han demostrado una efectividad en la reducción de la presión arterial y traen beneficios adicionales mejorando la salud cardiovascular en general y disminuyendo el riesgo de otras condiciones crónicas. Juegan un rol en la prevención de la hipertensión arterial y en un porcentaje de pacientes controlan la hipertensión sin manejo médico adicional. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con hipertensión arterial deben ser manejados con una combinación de intervenciones en estilos de vida y manejo farmacológico. Es importante clasificar el riesgo de estos pacientes para evaluar las metas y la intensidad de la terapia. Recordemos que desde la guía del 2023 se planteó la clasificación por grado de hipertensión arterial 1, 2 y 3 según los valores de presión, así como por estadios acorde a sus comorbilidades. Vamos a recordarlos: estadio 1, pacientes sin factores de riesgo cardiovascular o máximo 3 factores. Estadio 2, presencia de daño a órgano blanco, enfermedad renal crónica grado 3 o diabetes mellitus. Estadio 3, enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal crónica igual o mayor de 4. Aquellos pacientes con cifras tensionales grado 2 o mayor tendrán una hipertensión de alto riesgo y el estadio 3 confiere un muy alto riesgo independientemente del valor de las cifras tensionales. En cuanto al manejo farmacológico, la estrategia general es el inicio de combinación dual con una monodosis diaria, preferiblemente en la mañana. Entonces vamos a revisar los pasos. En el paso 1 tendríamos un ARA-2 o IECA más calcio antagonistas o diurético tipo tiazida, titrando la dosis máxima según la tolerancia del paciente. Hasta un 60% de los pacientes se controlará con esta estrategia. Como tip, el inicio con monoterapia solo se recomienda en pacientes seleccionados como aquellos con hipertensión de bajo riesgo, hipertensión arterial grado normal alta y muy alto riesgo cardiovascular o en pacientes frágiles o mayores. En el paso 2, combinación triple ARA-2 o IECA con un calcio antagonista más un diurético tipo tiazida. Recordemos igual titular la dosis máxima según la tolerancia del paciente y hasta un 90% de los pacientes se controlarán con esta terapia. El paso 3, hipertensión arterial resistente, presente hasta en un 5% de los pacientes, se deben adicionar otras terapias y se beneficiará de consultar a un especialista en hipertensión arterial. Se debe tener en cuenta las comorbilidades del paciente para orientar las terapias. En la hipertensión arterial resistente, antagonistas de receptor de mineralocorticoide, idealmente espironolactona, betabloqueador o alfa-1 bloqueantes o fármacos de acción central, denervación renal si la tasa de filtración glomerular es mayor a 40. En falla cardíaca, el uso de ARNI o ISGLT2. En enfermedad renal crónica, un ISGLT2 o finerenona. Dentro de los pasos de los betabloqueadores pueden ser implementados como monoterapia o como parte de una terapia combinada. En el caso de diuréticos, si la tasa de filtración glomerular es menor a 30, se sugiere el uso de diuréticos de ASA o combinación con diuréticos tipo tiazida como clortalidol. Dentro de las metas tenemos al inicio de la terapia se busca reducir la presión arterial sistólica por debajo de 140 milímetros de mercurio y la diastólica debajo de 80. Para la mayoría de pacientes hasta los 79 años, las metas de presión arterial sistólica son menor de 130 milímetros de mercurio y diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Y en adultos mayores de 80 años, el rango de objetivo para la presión arterial sistólica es de 140 a 150 milímetros de mercurio. Y por último, en el cuarto ítem tenemos la ER o evaluar la respuesta. Para el seguimiento de estos pacientes, en los primeros 3 meses, en los cuales se está buscando alcanzar las metas, pueden ameritar el control cada 4 o 6 semanas con el seguimiento de presión arterial en el consultorio y el automonitoreo de presión arterial. Se deben reevaluar los factores de riesgo modificables y verificar la adaptación a los estilos de vida saludables. En el corto plazo, los siguientes 3 a 12 meses, se debe lograr un control óptimo de las cifras tensionales acorde al riesgo cardiovascular que amerita 1 a 2 consultas en este periodo. Seguimiento con cifras tensionales en consultorio y automonitoreo de presión arterial. Se debe verificar la adherencia también a los estilos de vida del paciente. Es importante asegurar un abordaje interdisciplinario de educar al paciente de su patología.
A largo plazo, posterior al año, se busca mantener ese control óptimo. Aquellos pacientes con un bajo riesgo podrían beneficiarse con un control anual, sin embargo, en aquellos con un difícil control de su tensión arterial y un alto riesgo requieren un seguimiento más estrecho. En conclusión y para terminar, la implementación exitosa de las recomendaciones de la guía para el tratamiento de hipertensión arterial depende de muchos factores, incluyendo las condiciones socioeconómicas, geográficas y las barreras de los sistemas de salud. Se espera que este Master Plan haga una contribución significativa para un mayor desarrollo y una mejora de la atención de la hipertensión. Bueno, doctora Nuri, muchísimas gracias por este fabuloso episodio de nuestro CardioTips Podcast. Y como mensaje fundamental es ese acrónimo MASTER. La M de medición de presión arterial, la A de assess o de valorar el paciente, ST de seleccionar terapia y ER de evaluar respuesta. Yo quisiera, doctora Nuri Alexandra, en su opinión, un consejo puntual y claro para cada una de estas letras del acrónimo, o sea, un consejo para tomar bien la presión arterial, un tip o un consejo en evaluar tu paciente. Cuando selecciona la terapia, ¿cuál preferiría su merced principalmente? ¿Un IECA o un ARA2 más el calcio antagonista? Y en evaluar respuesta, ¿cuál cree o cuál es su opinión en lo que más estamos fallando cuando estamos evaluando metas? Quisiera conocer su opinión en esta búsqueda que hicimos de esta guía y este análisis de esta guía. No sé qué opina, doctora Alexandra. Bueno, entonces así como conclusiones o mensajes para llevarnos a casa en la medición de la presión arterial, recordar, no siempre tomamos las medidas adecuadas para hacer una medición oportuna y óptima, entonces es muy importante que tomemos todas las recomendaciones que nos da la guía específica sobre el momento de tomarla, la posición del paciente, también en reevaluar y tomar diversas medidas para poder confirmar el diagnóstico oportuno y pues en implementar las medidas de manejo lo más pronto posible. En la A, pues de valorar al paciente, lo importante aquí es tener en cuenta las comorbilidades, las características del paciente, hacer la confirmación con las herramientas diagnósticas que tenemos, no solamente valernos de la toma de la tensión arterial en el consultorio, sino que tenemos y disponemos de muchas otras herramientas, hacer uso óptimo y eficaz de las mismas. En la ST de seleccionar la terapia, pues como bien lo dice la guía, no hay una única recomendación, no todos los pacientes van a manejar una terapia como una receta de cocina, sino es muy importante individualizarlos, evaluar sus comorbilidades y así pues tomar la mejor decisión sobre los medicamentos que vamos a iniciar respecto a estos. Y en evaluar la respuesta, pues es muy importante que evaluemos el seguimiento sobre los tiempos óptimos para citar a nuestros pacientes. No dejemos pacientes con un diagnóstico de hipertensión de nuevo en 3 o 4 meses para reevaluarlos, sino también ayudémonos de las herramientas que tenemos disponibles para poder hacer un seguimiento óptimo y un ajuste de terapia lo más eficaz posible. Excelente, doctora Nuri, muchísimas gracias. Este tema nos deja actualizados en este momento al 2024 del tratamiento de la hipertensión arterial. Y recordemos, amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.